Hoy no es martes, es miércoles. Bueno, pues porque tenía mucho que leer, no me da la vida. Y bueno, ¿qué cojones importa si es martes, miércoles? Lo importante es que está aquí la microreña y al final, cosas que tenía que hacer ayer, al final las voy a hacer hoy. Y todo el tiempo que no creía que tenía ayer, sí que lo. Bueno, en fin, que ya está aquí, ya llegó. Microreñas número 115 y todo manga. Bueno, todo manga o casi, o pseudo manga, que también es interesante. Vamos a empezar precisamente con algo que evidentemente es un pseudo manga, que es este Átomo de Giacomo Keison Bevilacqua, dentro de la línea Bonelli que está publicando Panini. Y no sé, me llamó la atención, me lo pillé y tengo que decir que me ha sorprendido para bien. Es un, como veis, aunque sea de lectura occidental, es un cómic que bebe muchísimo el formato, todo, la narrativa, bebe mucho del manga. Y es un cómic que me está pareciendo muy interesante, muy divertido, narra, bueno, una ciudad utópica en la que es muy difícil entrar, muy al estilo de la ciudad de Alita, y de 5 personajes, o la búsqueda de 5 personajes como que son los elegidos para adentrarse en la ciudad y cambiar las cosas, ¿no? Iniciar la revolución. Tiene elementos pues casi superheroicos, tiene elementos mágicos, tiene una mezcla muy curiosa y muy interesante con un dibujo que al principio no tenía muy claro si me iba a gustar, pero que a medida que vas entrando me parece súper efectivo, súper atractivo, y con algunos momentos realmente brillantes. Por ahora solo hay 2 tomos, es una serie de 6, cosa que también le añade ventajas y valores, que solo sean 6 tomos y no sea una serie que se eternice. Pero ya os digo que me ha sorprendido para muy bien, ¿no? El típico fumetto italiano que no tienes ni idea de dónde ha salido y que cuando lo ves pues mola muchísimo. Mención aparte merecen las ilustraciones del final hechas por gente en Instagram y que me hablan una vez más de la enorme cantidad de talento que hay, no solo en Instagram, sino también en Italia, ¿no? Una cuna de dibujantes, yo creo que muy al estilo de España, ¿no? De grandísimos, grandísimos dibujantes. Bueno, en definitiva, 2 tomos en los que, como veis, luego además hasta las portadas tienen su explicación, tienen su coherencia. Una serie bueno, de esta que te pillas por la inercia de la portada, del formato, de este olor a manga, y que me ha sorprendido para mí bien como una serie súper entretenida, que si en 6 volúmenes pues cierra lo que tiene que contar, pues va a ser una auténtica delicia, ¿eh? Muy bien estos 2 tomos de Ática, empiezan muy bien. Tomos 2 y 3 de Zoom 100, Bucket List of the Dead, una serie que en su primer tomo pues me hizo gracia, el planteamiento como era un me llamo Erno, una lista de cosas que le apetecen hacer o que quiere hacer un superviviente de un holocausto zombie, y eso tenía atractivo y gracia. Tengo los 5, creo que han salido 5 tomos, los tengo, no me había leído más, quizás un error por mi parte, pero bueno, debería haberme los leído antes de seguir porque creo que mucho me tiene que ofrecer los 2 siguientes tomos para que siga con esta serie, ¿no? Si bien es cierto que el planteamiento al principio pues resulta curioso, es divertido y puede parecer interesante, se me está desinflando bastante, quizás no sé si va a dar para mucho más. Además es una serie abierta, van por 10 tomos en Japón y no sé exactamente por dónde la van a mover o si va a merecer la pena, ¿no? Sí que tiene su mensaje de superación, de hasta el bullying laboral, incluso en este 3er tomo, por ejemplo. Pero es una serie que la verdad, una vez pasado el deslumbre del argumento, la gracia, este momento de, ay, pues mira, me hace gracia el planteamiento inicial, pues navega demasiado en los tópicos y no me proporciona nada excesivamente novedoso ni nada que me interese realmente, ¿no? Así que creo que me leeré los otros 2 tomos por ver si la cosa remonta, pero mucho tiene que remontar para que siga con la serie, y más sabiendo que ni siquiera es una serie cerrada, ¿no? Si dijeran que son 10 tomos, pues le daría la oportunidad, mira, te compras los 10 tomos, te los lees y a una mala te vas a Wallapop, ¿no? Pero no creo que pase del 5.º, porque ya os digo que
El dibujo me parece que entra dentro de un estándar bastante normal, ni siquiera eso me proporciona ni me dice nada excepcionalmente bueno, sino que entra dentro de una normalidad, pues eso, bastante en la media, y por tanto es una colección que la verdad no me apetece seguir, básicamente. Así como con Ática, los 6 tomos voy a ir a por ellos sin ningún tipo de duda y con los ojos cerrados. Con este Zoom 100 creo que los 5 que tengo van a ser más que suficientes para saber que no tengo que seguir por ahí. Sunken Rock 2 de Boichi. Esta serie también son 12 tomos dobles, la original serían 24 y bueno, esta sí que me la voy a hacer, pero porque tengo fascinación y adoración por Boichi. Quizás este manga ejemplifica un poco todo lo que la gente podría criticar de lo que es el manga en sí, y es precisamente lo que a mí más me flipa de este género y del manga en general, ¿no? Que es la absoluta falta de complejos y de hacer un desarrollo absurdo, delirante, pues eso, que entra dentro del fanservice, del humor, de la violencia, de todo lo que hoy en día parece que está condenado y prohibido, y que aquí Boichi pues nos lo reparte con un desparpajo y con una falta de complejos que a mí me resulta realmente refrescante. ¿Es un gran cómic? Pues la historia la verdad es que no tiene nada. Pandilleros, además un poco ahora que están de moda con el Tokyo Revengers, pero aquí son más bandas mafiosas. Y como os digo, es un despliegue de vamos a dibujar a tías buenísimas, vamos a enseñar sus tetas, vamos a mostrar violencia, peleas, entrenamientos y sobre todo una capacidad de dibujo de Boichi que a mí me parece que es una auténtica locura. La manera en la que conjuga este realismo casi excesivo con el humor, con los gestos, con la caricatura, me parece sobresaliente, y para mí hoy en día es uno de mis dibujantes y de mis autores y de mis mangakas favoritos, porque la verdad es que sus cómics visualmente me parecen espectaculares y sobre todo muy entretenidos. Yo es que me lo paso bien, que no sabría decir en qué momento esto tiene algún sentido, probablemente nunca va a tener ningún sentido y todo va a ser un absurdo y un continuo absurdo, pero esta historia de este japonés que va a Corea para hacerse como dueño de las mafias, pues es tremendamente entretenida y, como digo, visualmente es espectacular, ¿no? Así que hasta el final con este Sunken Rock y sobre todo hasta el final con Boichi, que para mí es un autor de los que obra que saque, obra que me voy a pillar, porque es que me flipa. No puedo decir más que me flipa. Segundo tomo de Kingdom, que con Kingdom, es que cada vez que lo veo mis demonios internos me se llevan, porque claro, es un manga que me está gustando mucho, pero es que lo miro y veo los 64 tomos mínimo que tenemos por delante, bueno, 64 y los que quedan, porque es serie abierta. Y es que me entran los 7 males, Me interesa mucho saber por dónde evoluciona, porque en 2 tomos ya me ha dado muchísima cantidad de cosas que me flipan, ¿no? Y entonces es como, joder, durante 64 tomos, ¿qué va a pasar, no? Pero todo lo que se intuía en el primer tomo se mantiene en el segundo, estos guerreros, las luchas, lo histórico, la acción espectacular, sobre todo los personajes singulares, el diseño de personajes pues súper atractivo, la gente de la montaña me parece que es una auténtica flipada, los que salen aquí, todos estos con esas máscaras. Me parece que hay ahí un fondo y que hay una manera de narrar la acción y una historia que contar que, como os digo, casi me fascina más saber por dónde van a ir los siguientes 62 tomos que nos quedan hasta llegar a la edición japonesa, o los 100 o los que sean, que el cómic en sí, que es uno de estos cómics que tiene todo lo que a mí me puede gustar, ¿no? Pues eso, acción, un dibujo en el que una vez entras es una pasada, y ese regusto a historia que combina un poco la acción delirante que ningún ser humano podría hacer con esos guiños históricos que si se usan bien también funcionan en el manga, ¿no? Así que por ahora muy bien este Kingdom. Como os digo, el único problema es el larguísimo camino que nos queda por delante con esta serie. Pero bueno, una vez te has metido y sabiendo lo que hay, como siempre, el listado manga, esa página web que te soluciona la vida, en la que puedes ver si las series están abiertas, cerradas, qué se ha publicado, qué no, cuánto queda, en fin. Una vez sabiendo que tu condena es 64 tomos mínimo, pues ya lo asumes y punto. Bueno, una serie a la que le tenía muchísimas ganas
y que el número 1 estaba agotadísimo, pero Norma ha hecho una reimpresión, con lo cual me ha dado una gran alegría porque otro de mis mangakas favoritos de estos últimos tiempos es Tatsuki Fujimoto, el de Chainsaw Man, y me interesaba muchísimo este Fire Punch, que me pasó totalmente fuera del radar cuando salió, y que debido a Chainsaw Man y lo que me ha flipado esa serie, pues ahora lo he atacado y me he comprado los 8 tomos. Otra ventaja es que solo son 8 tomos. Bien, Fujimoto, series cortitas, otra razón más para amarte. Me costaría mucho explicar, o sea, el Fire Punch al principio, esta mezcla, ya empezar con canibalismo, además canibalismo con sentido ya como que impacta muchísimo. Luego ya sigues con incesto, con violaciones, con asesinatos, con un personaje inmortal que no puede dejar de arder. Y yo creo que veo un poco lo que a mí más me flipa y más me atrae de Fujimoto. Quizás no sea su dibujo, porque aunque sí que una vez lo entiendes, me parece que el tío propone unas cosas absolutamente increíbles. Pero de Fujimoto me gusta mucho las historias que plantea y la novedad que logra meter pues en argumentos súper trillados, ¿no? Pues en cosas apocalípticas, en el fin del mundo, en cosas así que están muy vistas, pero como con mimbres que todos conocemos consigue hacer cosas que huelen a nuevo y que me resultan súper interesantes, ¿no? Y este Fire Punch sin duda me resulta fascinante, uno por la violencia total que usa en sus páginas, y luego por los personajes, por la manera en la que trata casi los superpoderes, como los temas que en todas las sociedades del mundo son tabús, aquí forman parte de la trama de una manera súper orgánica. Y al final es una historia de terror, porque lo que está contando aquí es terrible. Ya os digo, estos dos números, si fuera otro tipo de relato, sería absolutamente terrorífico, pero consigue crear personajes muy interesantes, totalmente desquiciados, y una obra que en principio, por lo menos en el inicio, es mucho más seria que el Chainsaw Man, y me ha gustado muchísimo, pero que ya os digo, creo que Fujimoto es uno de estos mangakas que también hay que seguir. Me parece un autor sobresaliente, con unas propuestas muy interesantes y argumentalmente brillante. Bueno, me parece que, como os digo, que domina a la perfección lo que cuenta, y estos 2 primeros tomos de Fire Punch es una prueba de ello, ¿no? Me tengo los otros 6 esperándome y me alegro mucho de haberla podido conseguir porque era una de mis series pendientes. Bueno, uno más, Yagan, el 9, de Kaneshiro y Nishida. Ya sabéis, Kaneshiro también ahora está de moda por Blue Lock. Y no sé, no sé si me estoy empezando a aburrir, o no es lo que esperaba, o sí es lo que esperaba, y bueno, es difícil mantener un ritmo muy alto durante 9 tomos, pero... Pero no lo sé, es decir, cuando parecía que se iniciaba una saga súper larga, la resuelven de una manera relativamente rápida, lo cual tampoco es una crítica, es más, sería casi de agradecer. Y tampoco es una resolución, porque, es decir, es como una continuación. Hay una parte que me gusta mucho de Yagan, más allá del dibujo, de la violencia, de ese regusto a Gantz que he tenido con él casi desde el principio. Y hay otra parte que me da como miedo, ¿no? Me da como que hay una especie de sensación de no sabemos hacia dónde vamos. No sabría deciros, es contradictorio porque es una serie que me empezó flipando, ya lo sabéis, y que espero de verdad que por lo menos se enderece y que no continúe ad eternum, porque creo que si se alarga en exceso sin saber hacia dónde, evidentemente va a ser un problema, ¿vale? Se parece una perogrullada, pero es así, ¿no? Creo que no le conviene y creo que debería mantener un poco las distancias y sobre todo saber hacia dónde va, porque creo que plantea cosas interesantes, pero a veces da la sensación de que el argumento es como que se pierde un poco, ¿no? Como os digo, gráficamente me sigue gustando mucho, la plasticidad, lo que se plantea, la acción, las muertes, la violencia, eso mola, pero espero que encuentren un camino, que ya os digo que en este último tomo por lo menos se planteaban cosas que parecían que iban a molar mucho y al final no han molado tanto.
Y acabamos, como veis, todo manga, bueno, menos los dos primeros, que no es manga per se, pero el formato era manga, y acabó con un clásico, con el maestro, con el dios, con Osamu Tezuka y el libro de los insectos humanos, un cómic que tenía muchas ganas de leer y que ha aprovechado la reedición de Planeta en este formato que está recopilando las obras de Tezuka para pillármelo. Le tenía muchas ganas y una vez más Tezuka no decepciona. Te veo que puede sorprender. Si de Tezuka solo te has leído Astro Boy, creo que es un TVO muy diferente, un TVO en el que hay muchísimo sexo, en el que hay personajes despreciables, en los que los protagonistas son, o la protagonista es el monstruo, es el mal, y en el que hay una intriga, una especie de thriller, hay misterio, hay, pues, no sé, hay el retrato que al final de una psicópata cuya vida es dedicarse a vampirizar a los demás. Y bueno, creo que a Tezuka hay que leerlo porque en cada página uno comprueba por qué es el dios del manga y cómo lo que él plantea pues sienta un poco las bases de lo que básicamente es el futuro del cómic en general, ¿no? Hay algunas viñetas que bueno, no solo son adelantadas para su tiempo, sino que casi son igualmente fascinantes ahora que los leemos, ¿no? Y este libro de los insectos humanos, como os digo, es un retrato de muchos personajes. No sabrías decir quién es peor, porque de verdad salen gentuza del más alto nivel. Y como os digo, un TVO que quizás, dependiendo de lo que hayas leído de Tezuka, te sorprenderá, pero que para mí es el ejemplo perfecto de la versatilidad y del enorme talento de este autor, que fue capaz de afrontar todo tipo de cómics, todo tipo de temáticas, y con un nivel de producción no solo en volumen totalmente flipante, sino de una calidad pues que lo ha convertido en una referencia y uno de los autores más importantes de la historia del noveno arte en general, ¿no? Bueno, como os digo, una obra a la que le tenía muchas ganas, que me ha flipado, como casi todo lo que me he leído de Tezuka, con sus peros, con sus pequeños, con ese paso del tiempo que al final afecta a todos, pero que afecta también a Jack Kirby, que afecta a Steve Ditko, que afecta a Hergé, a todos los clásicos del cómic. Al final el paso del tiempo no es ajeno a ellos, pero sin embargo siempre al final puedes encontrar pues el talento desnudo y la importancia y pues eso, lo que los ha convertido en referentes para la historia del TVO, como es el caso sin duda de Osamu Tezuka, el dios del manga. Y bueno, con esto acabamos estas microreñas tan mangas, que nos han salido tan mangas de una manera totalmente circunstancial, y por qué no, también refleja un poco que lo que ahora, la cantidad de manga que estoy leyendo ahora y que seguiré leyendo porque cada vez me gusta más y cada vez leo más. Y bueno, se ha dado así, tampoco pasa nada, quiero decir, hay grandes colecciones no tan grandes, cagadas como un castillo, cosas que empiezan muy bien y luego degeneran y van empeorando, y cosas que empiezan fenomenal y se mantienen fenomenal hasta que acaban. Así que el manga no deja de ser una manera de llamar al TVO en Japón, y como nos pasa con todas las cosas, pues hay mangas malísimos y hay auténticas obras maestras. Y ya con este speech final lo dejamos por aquí, lo dejamos por hoy. Nos veremos la semana que viene, en la 116 ya. Y ya sabéis, como siempre os digo, comprad mucho, cómic nacional sobre todo, ya sabéis por qué os lo digo, leed mucho, que eso siempre es importante para todo en la vida, leer es fundamental. Nos vemos en los bares, chao chao.